producción a un bajo costo. Pensándolo así y viendo un poco lo que vimos diariamente con nuestros libros, podemos saber que las encuadernaciones no suelen ser muy confiables, que incluso yo siempre me acuerdo de mis primeros cómics por los 90, eran ganchos metálicos en el medio de la hoja, como si fuera de abrochadora, entre comillas, y las impresiones también pueden sufrir bastantes deterioros. Es por esto que pensar en la conservación de nuestro material, considerando que lo seguimos leyendo y las características de nuestros hogares, puede ser un desafío. Mi idea es dejar algunos tips que pueden ser útiles para el día a día sin quemarnos demasiado la cabeza, entendiendo que nada está hecho para siempre. Primero les voy a contar un poco qué es lo que deteriora a nuestros cómics y a los objetos en general. La humedad. La humedad es uno de los factores de deterioro que más va a hacer que nos duela la cabeza. Para entenderlo tenemos que pensar que todo material orgánico tiene una característica denominada higroscopicidad. Esta característica sería básicamente la capacidad de tomar o entregar la humedad del medio de acuerdo con las condiciones de este. Pensemos, por ejemplo, nuestro pelo en condiciones de extrema sequedad. El mismo se mantiene alisado. En un ambiente húmedo, el cabello absorbe la humedad del ambiente y modifica su volumen distorsionándose dimensionalmente. Si lo pensamos en un cómic, el cual posee un lado, que sería el del lomo, totalmente rígido, pues está sujetado por este adhesivo, los cambios dimensionales van a generar una rotura porque la hoja va a crecer, pues va a tomar humedad del ambiente, pero donde está adherida, si bien el adhesivo también va a tener un grado de variación dimensional, no va a ser el mismo y entonces puede generar roturas. O sea, es una forma de ver más o menos cómo puede afectar. Otro problema que también se asocia a la humedad son los microorganismos. Los ambientes de alta humedad y sin ventilación son propicios a la proliferación de microorganismos, como hongos y bacterias. Una vez que un hongo colonizó el sustrato, es lo peor. No se van más, las esporas quedan siempre activas, podemos hacer cosas, pero siempre está esperando que el medio sea el adecuado para volver a salir, así que evitemos el hongo. Pero lo peor es que una vez que el hongo ya está generando un deterioro en la superficie del cómic, va a generar que esa superficie sea más apetecible, más atractiva para otros insectos que van a encontrar en esta hoja semidigerida una forma de incorporar ese alimento mejor a su organismo. Algunos de estos insectos son el pececillo de plata, el piojo de libro y las cucarachas. Las cucarachas más que nada para hacer nidos, pero también atacan el papel. Otro factor de deterioro es la temperatura elevada, que genera cambios dimensionales que están ligados también a esto de la desecación del material. También la temperatura lo que hace es acelerar los procesos de deterioro y es un factor que ayuda a la proliferación de microorganismos. Los microorganismos van a buscar que esté oscuro, húmedo y caliente. En general siempre van por ahí. Otro problema también bastante fuerte es el vicio inherente. Esto es inevitable y tiene que ver bastante con lo que mencionaba al principio. Los cómics tienen fallas, por decirlo así, que están relacionadas a la confección. Las encuadernaciones modernas son bastante frágiles. Bueno, lo notamos cuando leemos, se nos van abriendo, los adhesivos se resecan, se van soltando, van perdiendo adhesividad y van perdiendo flexibilidad. Y esto, desgraciadamente, no mejora, incluso todo lo peor. También las impresiones, las hojas en las que se imprimen los cómics son bastante complicadas. En los 90 se utilizaba un papel de tipo prensa, por decirlo más parecido al de diario, que son papeles con alto contenido de lignina, que se fabrican a partir de la madera sin extraerle ni la lignina ni la pectina. La lignina es un componente que se encuentra principalmente en la pared celular de la madera y la corteza. Y el problema de tanto la lignina como la pectina es que bajo el efecto de la radiación produce elementos ácidos que generan el deterioro de la celulosa por medio de la hidrólisis ácida. Entonces es como que el polímero de la celulosa se descompone y es que es ahí cuando se observa la hoja frágil y quebradiza. Es bastante complicada y bueno, hay que evitarlo por medio de los controles medioambientales más que nada. Bueno, acá hablamos un poquito de la radiación y lo que hace sobre la lignina. La radiación, la luz, es uno de los principales enemigos de las tintas de color agastante. Las de color agastante. Se puede hacer una prueba súper rápida si agarramos un papel de color y lo pegamos en una ventana donde le dé el sol todo el día y ahí vamos a ver que al cabo de un mes se va a desteñir. Lo dañino de las radiaciones lumínicas es el espectro infrarrojo y el espectro ultravioleta, que son los espectros con mayor carga energética. Como no podemos leer oscuras todavía, que mutante ya te siento, yo sé que vas a venir, podemos hacer lo posible para evitar una radiación excesiva.
La buena noticia respecto al tema de la radiación es que las lámparas de luz de LED no emiten UV, a diferencia de las incandescentes y las de bajo consumo. Bueno, otro problema que también nos vamos a enfrentar es el tema de la suciedad. El polvo presenta bastantes complicaciones para los cómics. Las partículas suelen ser abrasivas y puede contener esporas de microorganismos. Y también lo que tiene es que la suciedad hace que el sustrato sea más apetecible para insectos. Y bueno, por último, no es lo último claramente, la manipulación incorrecta. Esto es súper difícil de hablarlo porque la realidad es que nosotros los cómics son parte de nuestro día a día y es como un momento de distensión. Pero bueno, si estamos pensando en su perdurabilidad a largo plazo, lo que tendríamos que hacer al leer un cómic es no estar tomando mate, no estar tomando café, no estar tomando ningún tipo de bebida y mucho menos comiendo, porque los restos de comida se pueden albergar migas, se pueden albergar en los vértices de los libros y esto va a traer claramente microorganismos y también mientras estamos tomando un mate se nos puede caer y se nos puede manchar el libro, como nos ha pasado 1000 veces estudiando. A mí me ha pasado mucho. Podcast cinematográfico de Marvel. Bueno, estamos en el número 5 de Civil War, ya vamos entrando en en el último tercio, podemos decir, ¿no? Ya pasamos la mitad, estamos en lo que empieza a ser el desenlace. Para mí, el punto clave de la historia, ¿no? Acá ya todo explotó en el número pasado, cuando combatieron nuestros dos queridos personajes, y aquí ya la cosa se pone brava porque, bueno, tenemos un conflicto, ya tuvimos muerte y acá tenemos un conflicto muy grande. ¿Qué opinan antes de meternos en la trama? Flavio, Pablo. Es un conflicto bastante jodido el que empieza ahora porque pasa sobre dos de los protagonistas que pensábamos que tenían. Que estaban del mismo bando, que estaban de acuerdo. Que tenían lineamientos políticos iguales y de golpe, por lo que pasó en el número 4, vemos que empiezan a flaquear algunos principios. Exacto, sí, evitando los spoilers. Antes que nada, la tapa me parece que es un terrible spoiler. Es un terrible spoiler, sí. Evitando los spoilers, hay un personaje que hace el camino que podrían hacer muchos en la situación. Estar en una posición y ver que a lo largo no es lo que imaginaban y decir, no, esto no está bien. De hecho, tuvimos una deserción en el número pasado, que se fueron, lo vamos a ver ahora también, Nighthawk y Stature se fueron del bando del Cap al bando de Tony. Y Cable también. Y viceversa, correcto. Los hermanos Storm. Claro. Claro, bueno, esto arranca justamente, ya nos metemos, aprovechamos esto, nos vamos a Nueva York, en donde Sue y Johnny, la de los Cuatro Fantásticos, ya separado de los Cuatro Fantásticos, porque en el último número recordemos que Sue le dejó la notita a Reed y se fue, le plantó los pibes y se fue de ahí y previamente había ayudado, previamente había ayudado a los demás a que se escapen, ¿verdad? ¿O acá fue al final? Evitó de que los masacraran al último momento de la batalla haciendo un escudo de fuerza para que puedan escapar. Exactamente, gracias por recordarme porque estaba en un momento ACB. Bueno, se están escapando. Johnny la lleva a Sue debilitada como siempre luego de usar sus poderes. Escapan de un comando de S.H.I.E.L.D. y Maria Hill, que está al palo como en todo Civil War, solicita a los agentes que los atrapen y tiene ilusión de no utilizar a los nuevos Thunderbolts que habíamos visto en el número pasado, que los tenían preparados ahí. ¿Quiénes eran estos Thunderbolts que teníamos ahí listos, Flavio? Los nuevos Thunderbolts que mostraban en el último episodio, bueno, estaba Taskmaster, estaba Bullseye, Lady Stroke, ¿quién más estaba? Venom, Buffon, sí. Sunbird. Y el de la calabaza, no me acuerdo. Jack-O-Lantern. Jack-O-Lantern. Bien, recordemos que están controlados por nanobots para que no se desmadren y si en caso de cualquier problema que tengan con estos Thunderbolts, que son villanos, pero están reclutados porque como tienen que combatir con superhéroes, los tienen ahí con los nanobots para que si se descontrolan, hacerlos cagar de golpe, pero bueno. Los hermanos Storm finalmente, gracias a Johnny y a Sue que los hace invisible, logran escaparse de los comandos que los persiguen y bueno, ya no pertenecen a las filas de Iron Man ni a los Cuatro Fantásticos. ¿Serían los dos Fantásticos a partir de ahora o cómo lo llamamos? Los hermanos Storm. Nos vamos a la Torre Stark.
Ahí está Stature, justamente, que es Casey Lang, de los Young Avengers. Nighthawk, que es Kyle Richmond. Aquí dice, estoy leyendo el guión, villano reformado, ex miembro de los Defenders. Ah, mira, Nighthawk era de los Defenders también, no lo sabía eso, me lo había perdido o no me lo acordaba. De los primeros Defenders, no de la televisión, de los Defenders de No de cómic los de eran Marvel, otro no grupo. de los de Netflix. Bueno, están reunidos con Happy. Abandonaron la resistencia ellos en el número anterior, que el Cap les dijo, déjalos si tampoco creen que valen su libertad. Y se van a registrar, están ahí para registrarse. Finalmente aceptaron las condiciones de Iron Man. Y Happy dice que los quería recibir Tony Stark, que les parece raro que Tony, el gran hombre, se retrase en encontrarse con ellos. Acá me llama un poquitito la atención que sea tan fácil como que aparezcan ellos que hasta recién estaban combatiendo para el lado enemigo y digan, bueno, me quiero registrar. Ah, bueno, sí, pase por acá y que los reciban con un apretón de manos, ¿no? A mí me daría un poco para sospechar sobre si se están infiltrando o algo por el estilo, ¿no? ¿Qué piensan? Lo que pasa que para mí es medio raro porque... sería raro al revés. Porque los que están intentando atrapar es a los bandos de la rebelión. Entonces, a estos que se están intentando registrar, porque el objetivo de del grupo de Iron Man es que todos se registren. Entonces, sí, para mí, por más que haya estado en el bando rebelde, si se deciden registrar, adentro. Estando de nuestro lado. Ahora, si están del lado rebelde, los que están del bando del Capitán América, sí sospecharían. Sí, nunca saben si los están cazando. Exactamente. Sí, igual está en la Torre Stark, parece que fuera en la planta baja, porque hay mucha gente que está caminando, es un lugar público, no es que están adentro de una oficina, que entraron fácilmente. Hay que ver cómo llegaron ahí, capaz que llegaron escoltados, vamos a saber. De hecho, hay mucha gente que los está mirando, ¿viste? Que los mira de reojo. Sí. ¿Y Cable dónde está? ¿Tenemos idea? No está, Sí, raro. ¿Puedo hacer una acotación? Sí. Es tu programa. Pablo, sí. La cara del agente de S.H.I.E.L.D. del que está en el Helium Carrier. A ver, para que subo. Sí, ¿cuál? ¿Qué está haciendo ese muchacho para ustedes? ¿Se está aguantando un pedo o no? Otro más, como el Capitán América. Está muy mal dibujado. ¿El que tiene barbita? El que tiene la barbita candado, sí. Y está sufriendo un poco, sí. Sí, lo está pasando mal ese muchacho. Le está puerteando un pedo. O tiene hemorroides, una de dos. Sí, esa. Continuemos. Bueno, arriba de esto pasaba abajo de la Torre Stark, donde Happy recibía a Nighthawk y a Stature. Arriba tenemos a Peter Parker con el Iron Spider, que le dice a Tony que renuncia, que se va al registro y a todo, o sea, está muy enojado. Vemos paredes rotas, vemos que hubo confrontación, vemos a Tony en posición amenazante y a Peter en posición de defensa, digamos, como atento para sí, como que se está levantando del resistirse. piso, parece, ¿no? Uh-huh. Sí. Dice que no tiene problemas en trabajar con S.H.I.E.L.D., pero encerrar y asesinar a sus compañeros en la zona negativa se va de las manos. Primero, recordemos que en el cómic pasado murió Goliath, algo que a Peter ya lo dejó mal, ya lo vimos a Peter confundido, lo vimos a Peter conflictuado con el bando del que estaba, y fundamentalmente en el velorio de Goliath vimos no me acuerdo quién era, que veía a Peter Parker con una actitud sospechosa, Reed Richards y Doc Samson estaban ahí sospechando de él. Pero creo que en este punto hay que hablar un poquito del cómic de Amazing Spider-Man, que sigue la historia de Peter. Dame un segundito que hago la intro. Sí, acá volvemos a hacer mención que acá nos salgan de la nada con algo que parece una pelea que no sabemos de dónde viene. Bueno, todo esto viene de una de las mejores cosas de la saga Civil War, que es, bueno, lo que les vamos a contar ahora. Hay que remitirse sí o sí a un cómic de Spider-Man. Es fundamental para entender qué es lo que está pasando en este momento. Al número 534. Bueno, el tema es que, bueno, después del velorio Peter se quedó pensando, no se puede dormir por la culpa, por la situación, y ven un informe en la televisión de un noticiero que había unas empresas que estaban haciendo contratos con el Estado para un proyecto que tenía que ver con la ley de registro, y no explicaban bien cuál era el proyecto, pero bueno, que todas estas empresas con ese negocio subían mucho su posición en la bolsa, incluida la empresa de Stark, y que se había convertido en una de las empresas más ricas del mundo. Entonces Peter dijo, bueno, que hay algo que no me cabe,
va a hablar con Tony y le pregunta cuál es el proyecto y le dice que es la cárcel que están construyendo. Y Peter le pide